y lo que estaban guardando era el código de guerra. Quien lo sabe leer sabe qué están diciendo. Cuando llegan y los limpian, están haciendo el código de guerra. Cuando ustedes ven el Cuauhxícatl, la piedra del sol, o como le llamen, ahí está el código de guerra. A eso le decimos Temalaca. Y le dicen piedra gladiatoria que sacaban los corazones. Sí, porque era el lugar donde se hacían los combates. Voy a mostrar un poquito ya en acción, si ustedes me lo permiten. Se defiende así. La mayoría usa este y no lo saben manejar. 1, 2, 1, 2. Los golpes son descendientes y no se pegaban con las navajas. Se pegaban con la madera. Cuando llegaba el golpe, volteaban y entonces hacían los cortes. Solo tenían permitido romper la clavícula o romper el tendón de Aquiles. Lo que permitía era que él ya no se pudiera mover. Y entonces lo capturaban, lo amarraban con cuerdas, que ese era el trabajo guerrero. Estaba penado matar a alguien, no le podían quitar la vida. Nosotros cuidamos la vida en toda la extensión de la palabra. Entonces los movimientos son muy bonitos, porque se mueve uno así. En círculo, eso fue a los 4 vientos. Lo vamos a hacer, a los 4 rumbos. A los 4 vientos es así. Y ya en arte libre, movimientos que pueden desplazarse. Se puede mover y con esa velocidad que se empieza a escuchar a zumbar, rompe los huesos. Eso es lo que hacían los abuelos en el Yaoyotli. Pero la enseñanza más importante radica en que la disciplina se pone solo con tu sola presencia. No hay necesidad de pelear. Si tú eres ordenado, con tu sola presencia se ejerce la disciplina. Eso les puedo compartir. Les agradezco su atención. Espero les haya gustado. Plazo, Capatí.